Bienvenidos de nuevo a otro vídeo del canal La Química en la Selectividad. Hoy vamos a resolver un problema que corresponde a la Comunidad Valenciana de la convocatoria de septiembre del 2020 y es el problema número 4. El enunciado dice: la alicina es un compuesto orgánico que le da el olor al ajo. El análisis químico mostró la siguiente composición centesimal en masa: 44,4% de carbono, 39,5% de azufre, 9,86% de oxígeno y 6,21% de hidrógeno. Nos dice, este dato es muy importante porque siempre nos hace falta en el método para la resolución de estos problemas, que su masa molar se coloca entre 160 y 165 gramos. Y pregunta calcular la fórmula empírica y la molecular la calcularemos también porque es consecuencia de la empírica, aunque en este problema exactamente el primer punto es la fórmula empírica. Bueno, pues para ello entenderemos que estos porcentajes que nos dan, que además nos los dan en masa, entendemos que son gramos de una masa de 100 gramos. Por lo tanto, estos serán porcentajes en masa que serán gramos de masa sobre ese porcentaje. Entonces, estos gramos que los convertiremos ahora en moles, vamos a apuntarlos: 44, este es carbono, 44 gramos, azufre 39,5 gramos, oxígeno 9,86 gramos y hidrógeno 6,21 gramos. Estos gramos los vamos a transformar a moles porque el elemento desconocido, en este caso no desconocido en cuanto a formulación, no en cuanto a nombre, porque es la alicina, está formada por estos átomos de carbono y azufre, oxígeno e hidrógeno, pero la fórmula molecular, la fórmula empírica lo que nos dice es, en primer lugar, los átomos de los que está compuesto dicho elemento, y lógicamente la fórmula molecular con la relación de la masa molecular. Por lo tanto, tenemos que pasar. Esto es un método de problemas que siempre es el mismo y tenemos que aprenderlo. Nos darán los gramos, siempre o de una manera directa o de una manera posiblemente indirecta, que nos pueden dar una masa y unos porcentajes y los transformaremos a porcentajes, siempre igual. En este caso nos los dan directamente en porcentaje y los tenemos que transformar a moles mediante este factor de conversión que tengo aquí en la teoría básica, que dice que un número X de gramos, para pasarlo a moles, el factor de conversión es poner los gramos de la masa atómica, en este caso, que nos importa de cada uno de ellos, y arriba los moles de estos átomos que tenemos. Por lo tanto, en este caso concreto del carbono, tendremos la masa molecular o atómica del carbono, que es 12, tenemos 12 gramos mol, y aquí un mol. Aquí abajo igual, el azufre, que son 32 gramos mol, y aquí un mol. Aquí el oxígeno, 16 gramos mol y un mol. Y aquí el hidrógeno, 1 gramo mol y aquí un mol. Bien, tenemos, lógicamente esto está el factor de conversión realizado, gramos de carbono, para que se vaya y que se nos quede mol. Así en todos los factores de conversión. Los resultados de estos, que los tengo aquí para hacerlo, daría 3,7 moles de carbono, 1,23 moles de azufre, 0,62 moles de oxígeno y 6,21 mol de hidrógeno.
Entonces, realizado esta primera operación, nosotros ya podríamos concretar que el compuesto está formado por 3,7 moles de carbono, por 1,23 moles de azufre, por 0,62 moles de oxígeno y 6,21 mol de hidrógeno. Pero lógicamente estos subíndices no los podemos poner en una fórmula molecular, en una fórmula química. Por lo tanto, tenemos que ir a una argucia matemática en el que tenemos que lograr encontrar, digamos, proporcionalidades respecto a estos números que tenemos. Y para ello, la práctica, la técnica es dividir por el menor de ellos para obtener un número entero, y así lo hacemos. Dividimos, el más pequeño es el 0,62 del oxígeno. Por lo tanto, dividimos el 3,7 por el 0,62, el 1,23 por el 0,62, el 0,62 entre el 0,62 y el 6,21 entre el 0,62. Y estos números, que no tienen por qué dar exactos, estamos en un problema de química y por lo tanto la exactitud, aunque siempre es necesaria en la ciencia, en este caso concreto, como es una argucia matemática para poder obtener números enteros, nos daría aproximadamente, pero muy aproximadamente, esta relación nos daría el 3,7 nos daría aproximadamente 6, el 1,23,062 nos daría 2, este lógicamente nos daría 1 y este lógicamente nos daría 10. Por lo tanto, en esta primera fase ya hemos obtenido una relación matemática de números enteros para poder tipificar la fórmula empírica que nos están pidiendo. Y por lo tanto, ya con esto, ya podremos poner que el compuesto de la fórmula empírica será 6 de carbono, 10 de hidrógeno, 2 de azufre y 1 oxígeno, C6H10S2O. Una vez que tenemos la fórmula empírica, tenemos que recurrir a esta relación, que es que la masa de la fórmula molecular tiene que ser igual a un número entero por la masa de la fórmula empírica. Para ello, como tenemos la fórmula empírica, hallamos la masa molecular de ella. Y tendremos 6 por 12 igual a 72, 1 por 10 igual a 10, 2 por 32 igual a 64 y 1 por 16 igual a 16. Por lo tanto, tendremos 4 y 2, 6 y 6, 12, 1 y 7, 8 y 1, 9 y 1, 10, 162. 162 está dentro del rango que nos han pedido. Por lo tanto, en este problema concretaremos que esta masa molecular de la fórmula empírica se encuentra dentro del rango de la masa molar del elemento que el que lo define es su fórmula molecular. Por lo tanto, en este caso podemos concretar y decidir que este 162 dentro del rango, si lo ponemos aquí, tendríamos que la masa de la fórmula molecular es igual a 1 por la masa de la fórmula empírica. ¿Por qué coinciden? Coinciden las dos cantidades. Por lo tanto, al coincidir las dos cantidades, esta masa molecular con el dato que nos dan, concretaremos que la fórmula empírica y también molecular de este producto alicina será C6H10S2O. Este es la resolución del primer apartado. Hay un segundo apartado de estequiometría, como os decía en el vídeo de la presentación, en el que vamos a utilizar datos estequiométricos para resolverlo. El segundo apartado del problema que estamos resolviendo nos dice lo siguiente. Los ajos tienen un 0,23% en masa de alicina. Si un diente de ajo pesa 12 gramos,
¿cuántos gramos de azufre provienen de la alicina? Es la pregunta de del segundo apartado del problema. He mantenido aquí la fórmula empírica y molecular, y he mantenido aquí la masa molecular que nos daba, que estaba dentro del rango que nos permitía. Pues bien, en primer lugar, este problema es un problema, lo he tipificado antes de estequiometría, pero realmente es un problema muy sencillo en el que no aparece ninguna reacción, pero sí unos cálculos, digamos, estequiométricos básicos. Lo primero, tenemos que ver en estos 12 gramos que pesa el diente de ajo, cuánta alicina existe, porque los ajos tienen un 0,23 en masa de alicina, y el diente de ajo nuestro pesa 12 gramos. Por lo tanto, en estos 12 gramos tendremos, por hacerlo en factor de conversión, 100 gramos. Esto es ajo, y esto es ajo, tendremos 0,23 de alicina. Con este factor de conversión, como siempre, gramos de ajo será gramos de ajo, y nos quedarán gramos de alicina, que será 12 por 0,23 partido por 100. Y este cálculo vale 0,0276 gramos de alicina. ¿De acuerdo? Pues bien, estos gramos de alicina, que son este compuesto, aquí que he mantenido la fórmula molecular y la masa molecular, estos dos conceptos nos dicen que en una masa molecular de alicina que pesa 162, existen 2 átomos de azufre, ¿no? O sea, quiero decir que en 162 gramos de alicina existen 2 átomos de azufre, que cada uno pesa 32, por lo tanto, existe 64 gramos de azufre. Nosotros ahora no tenemos esta cantidad de alicina, sino tenemos esta que nos ha dado los 12 gramos del diente de ajo. Por lo tanto, la proporción sería la misma de estos gramos de alicina que tenemos. El factor de conversión será, como lo de siempre, en 162 gramos mol de azufre, de masa molecular de alicina, tenemos 64 gramos de azufre. Este factor de conversión, esto por esto y dividido por esto, resulta 0,011 gramos de azufre. Y estos gramos de azufre son los que existen en esta cantidad de alicina que tenemos, que es la que hay en un diente de ajo que pesa 12 gramos. Por lo tanto, los gramos de azufre provenientes de la alicina son 0,011 gramos. Esa es la solución al problema. Bien, espero que lo hayáis entendido, que me haya explicado, que os sea útil. Si tenéis algún comentario, por favor, decídmelo en los comentarios y os contestaré lo más pronto que pueda, pero sobre todo, si realmente habéis visto que es útil esta resolución de problemas, darle a like y suscribiros al canal. Hasta el próximo vídeo.